Hoy tenemos una reflexión bastante interesante porque, según nos narra Marcos, Jesús viene haciendo unos milagros en la sinagoga, en las casas, en las puertas de la casa, y eso le ha buscado no por él, sino por los fariseos, por su corazón cerrado, por su falta de compromiso con el otro, con hacer el bien, unas controversias. 5 puntualmente, según nos narra Marcos, que ya hemos compartido. Entre esas el ayuno, el tema de la pureza, el tema del sábado. Pero hoy, en el capítulo 3, versículo del 7 al 12, Marcos nos va a narrar que mucha gente venía a buscar a Jesús de muchas partes y nos va a mencionar lugares que no pertenecen a Palestina, como Tiro, Sidón, Transjordania y otros. Y que incluso la gente era tanta que se apretaba y lo apretaban a él. Y Jesús ante eso le pide a sus discípulos que le busquen una barca a la que se va a subir. Y Jesús seguía sanando a todos los que venían y los demonios se humillaban ante él y le decían: tú eres el Hijo de Dios. Qué bello texto, porque en un primer momento quiero reflexionar sobre ese apretujarse, sobre ese apretar a Jesús. Porque claro, estos estaban apretando a Jesús, querían tocarlo, porque ante la controversia de la pureza y de la impureza que ya él había enfrentado con los fariseos, y que incluso había manifestado sus sentimientos, primero su rabia para verle el corazón tan duro, y después la tristeza de ver que no habían entendido el querer de Dios, lo que Dios verdaderamente enseñaba. Pues claro, todo el mundo se anima a acercarse a ese que los está defendiendo, no porque toma partido por unos por otros, sino porque esa es la verdad. Claro, después recuerden que todos estos enfermos eran tenidos por impuros, y que era esa impureza la que no los dejaba acercarse a Dios, ni al templo, ni a los ritos, ni a los sacrificios, a nada que fuera de Dios. Entonces, claro, esta gente al oír o al ver que Jesús verdaderamente trae un mensaje nuevo que revalúa el tema de la pureza y que sana precisamente a esos impuros, y los sana para mostrarles que Dios sí está cerca de ellos y que esa enseñanza no tenía fundamento, entonces todo el mundo quiere acercarse a él y apretar. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Qué nos hace acercarnos a Jesús hoy? ¿Por qué queremos apretar a Jesús? ¿Por el mensaje y porque nos sentimos destinatarios de él? ¿O como muchos de estos simplemente buscaban la sanación y la liberación? Porque esa es la razón por la que Jesús se va a subir a la barca. No por un desplante, no por alejarse de ellos, sino porque él no puede perder de vista que vino para traer la verdad. Él es la verdad. Y apretado no puede hablar. Y por eso se tiene que subir a la barca, para hablar con claridad, para que lo vean y lo oigan, como él mismo va a decir, y te quede claro que primero es el mensaje, y que los signos de las liberaciones y las sanaciones son esos signos, pero no es el centro del mensaje. Tú y yo, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿De verdad estamos dispuestos a escuchar el mensaje? Ahora, el evangelio que tú y yo vivimos anima a otros, ojalá a muchos, a que quieran buscar a Jesús a pesar de esa incomodidad del estar apretados, de todo lo que puede causar la búsqueda del evangelio, todas las incomodidades, el hecho de tener que hacer algunas rupturas, de revisar nuestra vida, revisar nuestros criterios, revisar sobre qué fundamentos y valores tomamos decisiones, revisar las relaciones con los demás, revisar incluso
mi vida en la iglesia. ¿Cómo vivo yo el Evangelio? Eso para nosotros. Pero verdaderamente el Evangelio que tú y yo motivamos, enseñamos, ¿es el de Jesús? O simplemente al ver multitudes, nosotros lo que queremos es motivar, levantar mis emociones, y por eso planteamos y enseñamos criterios nuestros, verdades nuestras, que sí pueden llevar algo de lo que dice el Evangelio, pero que no siempre llevan el Evangelio, sino algo de lo que dice el Evangelio. Y los demonios le decían: tú eres el Hijo de Dios. Es decir, toda la acción del mal que había actuado en sus vidas al ser catalogados de impuro, y los había llenado de tristeza, y los había llenado de soledad, y los había llenado de exilio, y los había llenado de alejamiento, y los había dejado sin nada, queda sin autoridad. Cuando de verdad escuchamos el Evangelio, y aunque sea apretadito los unos con los otros, lo acogemos para nuestra vida. ¿Qué demonios hay todavía en tu vida y en la mía? Ojalá ninguno, para la gloria de Dios. Que todavía el estar apretado con el otro, tan cerca del otro que estamos apretados, nos incomoda. Y nos incomoda por criterios nuestros, porque estos estaban apretados porque buscaban a Jesús. Y a veces nosotros los que buscamos a Jesús no nos soportamos ni siquiera estar medianamente cercana al otro. Escuchar lo que piensa, respetar su criterio, reconocer una acción de Dios en su historia, a pesar de que no sea la misma mía. Bendito sea Dios. Ellos ahí se quedaron para escuchar a Jesús, porque Jesús tenía claro que él no podía dejar, y por eso les pidió que todavía no dijeran nada, que su mesianismo era un mensaje. Por eso evangelio quiere decir mensaje, buena nueva. Su mesianismo estaba soportado en un mensaje. Por eso él no quería que contaran los milagros, no por miedo a los fariseos, sino porque ese no era el centro de su mesianismo. El centro de su mesianismo era el mensaje. Y él tenía por prioridad que escucharan el mensaje y no que se quedaran solo con los milagros. Tú y yo escuchamos mensajes, pero verdadero mensaje. No cosas que nos gustan y que nos animan. No, verdadero mensaje de Jesús. O simplemente estamos buscando milagros que son buenos. Ojalá, Señor, haga y haga mucho. Bendito sea Dios. ¿Con qué nos queremos quedar? Porque ese mensaje tiene fuerza para sanar y fuerza para liberar por sí solo. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Clamamos al Espíritu Santo para que Él, que es luz y guía, nos lleve por el camino de una buena búsqueda del Evangelio. Y que también nos dé la gracia de que el que ya vamos recibiendo y nos vamos adhiriendo a Él, levante, despierte en otros el deseo sincero de buscar a Jesús. Aunque algunas veces estemos apretados e incómodos, pero la alegría del Evangelio nos anime a que esa cercanía no nos incomode. A pesar de las diferencias, sea más grande la unidad. A pesar de lo que ha podido acontecer en nuestra historia, en nuestra vida, sea más sincero y más grande el perdón y el amor. Que esa cercanía, por el contrario, apretaditos y todo, nos anime a hacer un camino como iglesia, centrados en el Evangelio. Jesús es la buena nueva, es el Evangelio. Y por eso hay que escucharlo, no solamente verlo, escucharlo, no solamente pedirle, escucharlo y recibir con alegría todo lo que nos dice, lo que tiene para decirnos. Su palabra es siempre nueva, para así hacer un camino en la fe. Espíritu Santo, ayúdanos, abre nuestros oídos, toca nuestro corazón para buscar a Jesús y salir a contar no solo los milagros que ha hecho, sino el Evangelio, acompañado de signos, sí, pero el Evangelio. Y que la experiencia de estar apretaditos en esta búsqueda
nos anime, nos ayude a entender la cercanía del otro cuando el Evangelio es lo que nos une. Ven, Espíritu Santo.